si tu ombligo no quiero ser tu reloj. Me pescaron cuando les estaba haciendo señas de que quiero tomar un mate en la próxima tanda porque no me dio el tiempo en esta. Seguimos aquí con Gabriel Ordóñez analizando, bichoneando, acercándonos a esta temática. Ahora que vimos entonces que es un caos Argentina, que es un caos de inseguridad Brasil, ¿cómo repercute esto acá? Yo estuve mirando las cifras de argentinos que vinieron, por ejemplo, en el primer trimestre y no varió tanto. Pero el primer trimestre todavía estábamos a salvaguarda de esto. Ahí está. El problema lo vamos a haber visto en el segundo trimestre en adelante y sobre todo ahora en el tercer y cuarto trimestre. La situación a Uruguay le va a pegar por el lado básicamente del turismo y del comercio. La temporada turística pasada fue una buena temporada turística en términos relativos. Esta temporada turística que viene no va a ser tan buena. Los argentinos que son propietarios de casas van a seguir viniendo, pero los argentinos que son los que hacen que la temporada turística se estire y que rinda más, que son aquellos que son inquilinos o que vienen a hoteles, van a frecuentarnos menos y eso va a suponer un golpe para el sector turístico. Por otro lado, el sector comercio va a sufrir porque al haber menos turistas argentinos aquí va a haber menos venta, pero sobre todo va a haber varios uruguayos haciendo las compras o yendo a pasear a Buenos Aires, un fenómeno tradicional. Vos tenés un doble fenómeno, menos argentinos que vienen, más uruguayos que van, el efecto sobre el sector comercio va a ser más significativo. O sea que el turismo interno nuestro va a ser menos porque vamos a ir más para allá para comprar porque está barato. Eso ya lo estás viendo en frontera. El gobierno la semana pasada tomó medidas con el precio del combustible, otra vez retomando la medida aquella de rebajar el combustible, reduciendo el IMESI, el impuesto específico sobre los combustibles de una cierta zona a una cierta distancia de la frontera. Es precisamente una medida de contención para evitar que un factor atractivo, que es que la gente vaya a comprar combustible de otro lado, se traduzca también en que ya que están, compran y hacen el abastecimiento de su casa. Pero eso es un fenómeno que va a tener lugar porque ya hoy comer en Buenos Aires o un espectáculo en Buenos Aires es mucho más barato de lo que es en Uruguay y eso va a ocurrir por lo menos por los próximos 8 o 9 meses porque Uruguay no va a depreciar su moneda con ese nivel de intensidad. Por lo tanto, el primer fenómeno es que vamos a tener un poco menos de actividad en el país. Afortunadamente, en relación al pasado, estamos más protegidos en relación al frente financiero, que era un frente tradicional, como tú señalabas antes. En general, lo que los uruguayos sabemos es que si Argentina estornudaba, Uruguay se resfriaba. Eso hoy hay razones para pensar que es menos intenso que en el pasado. Tanto el sistema bancario está menos conectado, mucho menos conectado con Argentina de lo que era a finales de la década del 90. Y nuestro mercado, nuestra deuda pública está mucho mejor visualizada por un conjunto de atributos que tiene respecto de la deuda argentina. Absolutamente. Entonces, afortunadamente eso supone que Uruguay no va a recibir un golpe tan intenso como el que recibió en 2001 cuando la crisis argentina de la convertibilidad estalló. De todas maneras, el nivel de actividad va a caer, de todas maneras, el nivel de recaudación tributaria, porque la actividad va a caer, va a resentirse, y eso lo va a tensionar a Uruguay en los próximos 18 meses. No va a ser un evento, no va a ser algo inminente ni drástico, pero claramente vamos a tener por delante un año y medio, 2, de menos crecimiento del que esperábamos tener hace tan solo 2 o 3 semanas. Entiendo absolutamente, obviamente, la repercusión en que vengan menos argentinos y que los que vengan gasten menos también. Y que los nuestros, en lugar de estar acá, se vayan. Ahí lo tenemos claro. Esa repercusión es como... Pero a nivel de exportaciones, importaciones, entonces de comercio, ¿cómo estamos nosotros con Argentina? Eso es irrelevante. Argentina hoy para Uruguay es menos del 5% del total de sus exportaciones. Pero cuando uno toma bienes y turismo... Claro, ahí sí. Ahí Argentina es casi como China. O sea, China es nuestro principal socio comercial en bienes. Son 2.500 millones de dólares por año que exportamos. Argentina es con bienes y servicios, bienes y turismo, 2.100 millones de dólares, están casi iguales. Pero cuando uno mira bienes, solamente exportaciones, Argentina es irrelevante, por lo tanto, ese canal no está abierto. ¿Con Brasil en ese sentido? No, Brasil es un país importante, es el segundo socio comercial para Uruguay, son 1.500 millones de dólares de exportación de bienes, por lo tanto, todo lo que es el tipo de cambio, la relación cambiaria con Brasil es relevante para rubros como el arroz, la carne, los lácteos, algunos productos vinculados a la industria automotriz. O sea que con Brasil tenemos más problemas en ese sentido. Cuando el Ministerio de Turismo, creo que habla de que se le devuelve el IVA a los turistas o de que, por ejemplo, si alquilan auto o alquilan casa o todo eso, también se les descuenta no sé qué del IVA. ¿Eso funciona? ¿Es efectivo? ¿Es atractivo? Bueno, sí, es como todo. Esto es por precio, digamos, al final del día. Cuando
en general, esta es una medida que lo que hace es rebajarle 9 puntos del IVA a las personas que consumen servicios, ya sea en alquileres, en alojamiento, en restauración. Eso al final del día acerca competitivamente a la oferta uruguaya en relación a otros destinos alternativos. Lo que pasa es que hoy la depreciación del peso fue tan intensa en Argentina y la del real tan intensa en Brasil, que tanto Argentina misma en su interior como Brasil se vuelven destinos más atractivos más allá de estas medidas. Lo que pasa es que estas medidas contribuyen a que la distancia no sea tan grande y eventualmente aquel que está en la duda pueda venir. De todas maneras, yo creo que este es un año en el cual los sectores de ingresos medios argentinos, que son los que hacen la diferencia de temporada a temporada, que son los que, digamos, hacen que la temporada sea más larga porque se quedan en febrero, o vienen en marzo, o vienen todo el año, esos son los que van a faltar porque sus niveles de ingresos van a estar muy afectados tanto en pesos, porque la inflación erosiona sus salarios, como en dólares, porque la depreciación se llevó una buena parte de sus ingresos en dólares. Ah, la pipetúa, o sea que se nos viene... Nada grave, yo creo que el mensaje es, nada por el cual haya que salir corriendo y pegarse un susto como pensando que esto es el 2001, pero algo como para que todos estemos atentos, un momento para pensar bien las decisiones que tomamos, tanto de consumo como de endeudarse, como de en qué moneda endeudarse, todas esas cosas hay que tomarlas con cuidado, no es para decir no se puede hacer nada, porque insisto, creo que Uruguay... ¿En qué me tendría que endeudarse? Bueno, esa es una buena pregunta. En general, la respuesta que uno tiene que darle a las personas es, uno tiene que endeudarse y asumir compromisos en la moneda que gana la plata. El problema es que ese cálculo, voy a decir algo que va a sorprender, si uno mira eso en largo plazo, yo tomo 20, 30 años o 15 años, siempre me conviene financieramente estar endeudado en dólares, siempre. El problema es que endeudarse en dólares supone que yo tengo que tener el corazón bien puesto y la calma bien puesta para saber que puede haber un momento que suba y otro que baje suba y, otro... y que me ponga una situación bien complicada. Entonces, cuando uno se endeuda en pesos, paga más, es más caro, pero se está comprando un seguro. ¿Cuál es el seguro que se está comprando? Como cuando uno compra un seguro de un auto. Yo no choco nunca. Yo no choco nunca, pero me compro un seguro de un auto para enfrentar una contingencia, un riesgo que pueda ocurrir. Esto es lo mismo, me endeudo en pesos, que es más caro, pero en realidad con eso evito que si el dólar se dispara un día, yo pueda tener controlado o sea, que yo pueda seguir pagando aunque el dólar se dispare. Yo creo que para una persona que no tiene ahorros, para una persona que siempre es mejor endeudarse en pesos, aunque tiene que saber que es más caro. Hay otro tema que creo que saltó también ahora en estos días con Brasil y con la frontera, con el tema de los free shop. ¿Tenés claro un poco cuál es el quilombete de eso? Bueno, no, lo que uno entiende de la información que hay sobre la mesa es, Uruguay ha desarrollado una industria de free shops bastante competitiva en la frontera, sobre todo en la frontera con Brasil, desde hace muchos años. En algunos lugares como Rivera eso es bien relevante porque la calidad de los servicios que ofrece Uruguay son buenos. El tema es que Brasil ha reaccionado, con lentitud, pero ha reaccionado, promoviendo ahora la habilitación para que del lado brasileño también se puedan establecer este tipo de... Entonces esto va a introducir más competencia en un contexto en el cual Brasil está más barato, con lo cual para los sectores comerciales de frontera esto constituye una doble amenaza. Y por lo que entendí también, en el free shop del lado brasilero, por ejemplo, podrían comprar los brasileros, que no es lo que pasa en el lado uruguayo, que los uruguayos no podrían comprar. Bueno, ¿no? En principio lo que la legislación brasileña está estableciendo es exactamente eso, que los brasileños podrían comprar de ese lado, creo que con unas ciertas limitaciones, pero es un tema que no lo he estudiado suficiente como para poderlo contestar con seguridad. Pero sí, ese es el principal punto de atracción. La mayor cantidad de gente son brasileños, no uruguayos, por razones obvias. Por lo tanto, el mercado atractivo que se disputa en los dos lados de la frontera es el brasileño, no el uruguayo. Es verdad. Ahora, me lo dice el productor también, me lo recuerda, todo el mundo se queja de que Uruguay es un país caro, de que es la Coca-Cola más cara de América y esto es más caro, el boleto más caro de América. Pese a eso les convenía venir. Bueno, en realidad, con respecto a Argentina, hasta el mes de abril, te diría yo, estábamos de este año, abril de 2018, estábamos en una situación adecuada de competitividad. Nos habíamos abaratado mucho respecto de lo que era la situación de cuando Cristina Kirchner dejó el gobierno. O sea, habíamos bajado la diferencia. Durante 2 años nosotros nos habíamos puesto a tiro y sobre todo en algunos rubros estábamos más baratos que ellos. Y eso nos había dado competitividad. Después de abril, cuando se produjo toda la depreciación argentina, nos volvimos a poner caros. Y con respecto a Brasil, habíamos estado
caros, pero ahora estamos mucho más caros en los últimos 3 Porque meses. para el uruguayo es caro el Uruguay. Uruguay es un país caro. ¿No? Uruguay es un país caro en general por razones estructurales. Es un país pequeño, con una presión fiscal elevada, porque es un país que tiene preferencias porque el Estado tenga un rol relevante. Es un país con muchos, como es un país pequeño, tiene muchas actividades que no son suficientemente competitivas y por lo tanto tienen capacidad de trasladar a precios una buena parte de los costos que enfrentan. O sea, hay razones estructurales que hacen que es un país caro. Además, bien, venimos de atravesar una etapa muy favorable hasta el 2014, que recibimos mucha inversión extranjera, muchos capitales que ingresaron y eso generó una apreciación cambiaria que nos volvió más caros. O sea, estamos caros en dólares, sí. Esa es una de las cosas que la política económica tiene que resolver en los próximos 2 años. ¿Cómo nos ponemos a tiro en términos de precios para poder resistir parte de este golpe que Argentina y Brasil nos están dando? Bien, entonces, por lo menos, va a repercutir, pero va a ser suave. Sí, o sea, no va a ser de golpe. Va a ser suave en relación a lo que fue el pasado. Claro. Pero nos vamos a dar cuenta que la situación económica va a ser menos buena de lo que vimos en los últimos años. Hay veces que, por lo general, ¿no? En todos los años, igual los operadores turísticos se quejan, obviamente, porque todos los años son horrible, hasta que después que pasa que dicen, fue mejor que la del año pasado. Pero también creo que van a tener que ponerse de verdad el Ministerio de Turismo un poco las pilas en cuanto a los precios de la temporada turística, ¿no? Los precios son claves, para que uno pueda competir, los precios son claves. Lo que pasa es que si los costos son elevados, por esto mismo que decíamos antes, a veces no es fácil. Pero eran disparatados incluso para el uruguayo, o sea, sí. En un mes no podés hacer la plata de todo el año. Pero el problema que tenemos ahí, que eso es una cosa bien importante a mirar, es que el problema es que el turismo uruguayo se juega en un periodo muy corto. El Punta del Este es un lugar carísimo desde mucho punto de vista de las inversiones que hay que hacer, las inmobiliarias y demás, y la temporada se juega en 20 días. Sí. Entonces, claro, yo entiendo que los precios se vuelven disparatados, pero a veces el empresario que invirtió un dinero, que tiene inmovilizado un conjunto de recursos, tiene que hacer la diferencia en esos 20 días. Esa es la razón por la que es clave lograr extender la temporada o lograr extender el turismo. En eso hemos avanzado mucho en los últimos años, pero falta mucho todavía para lograr más estabilidad. Bueno, Punta del Este es una ciudad fantasma, basta que uno la visite en invierno, que es mucho más linda que en verano porque no hay nada, pero eso claramente no es rentable, digamos. Yo vuelvo a hacer mi grito hacia el Ministerio de Turismo y hacia el gobierno de que es muy importante el turismo interno. Sí, claro. Es importantísimo el turismo interno y acá nos dedicamos a no estimularlo. Muy pocos estímulos hay para el turismo interno. Muy pocos. Es un tema que desconozco, pero tengo la impresión de que hay dos cosas. En primer lugar, la cantidad de personas que pueden hacer turismo en Uruguay en relación a los brasileños y argentinos es menor. Entonces, es lógico que uno priorice donde hay un mercado más grande. Lo segundo es que al final del día, como Uruguay es caro, para los uruguayos también es caro, es difícil que el uruguayo haga un turismo intenso. Pero estoy de acuerdo que seguramente esa es en los próximos 2 años, el priorizar el turismo interno puede ser una forma de amortiguar esta falta de extranjeros que tenemos. Hace años que se lo vengo diciendo a la que te echan. Está bien. Pero bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Por lo menos nos quedamos un poco más tranquilos. Sabiendo de lo que se viene, yo diría, pero menos asustado. Claro, ahí está. Sabiendo lo que se viene, uno se prepara. Bueno, ¿no? muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Nosotros nos vamos a una, pero así, pequeñísima pausa. Ya seguimos, hay más temas interesantes para vos acá en Día a Día.